opaco, pues tiene una expectativa, es decir, espera algo, llega y se encuentra una cosa que puede sorprenderle o una cosa que no deja de le es indiferente. Muchas veces la gente lo que quiere es dejar de fumar y acuden solamente por unas pastillas, y si yo no receto las pastillas, pues aparecen contrariados. Otros no entienden cuando yo les explico porque esto es una enfermedad, y hoy es lo que quiero redundaros. No lo entienden, y evidentemente no se va a entender desde el principio, porque esto es cuestión de tiempo, y sobre todo de mucho tiempo, y eso es lo que aprenden las personas que están aquí durante bastantes meses, como es el caso tanto de Manuel Miranda como de Toñi Pardo, y también el caso de Agustina, ¿no? Entonces, lo que esperáis es muy importante, pero yo os diría, esa expectativa tiene que cambiar, sobre todo porque vosotros querráis que cambie. Si os quedáis anclados en que esperáis que cuando yo os vea en consulta os dé con una varita mágica y ya desaparezca vuestro deseo de fumar y ya no os acordéis más de tabaco, pues estáis totalmente equivocados, ¿no? Y otra cosa también muy importante que es necesario que entendáis es que el papel del profesional, en este caso mi papel, es el de ayudaros, no de ser vuestro enemigo, ni de ir a las terapias a guerrear conmigo, a combatir lo que yo digo o a resistirse a no hacerlo. Yo digo que quien se resiste a no hacer las indicaciones, pues lógicamente les cuesta siempre mucho más trabajo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la mayoría de la gente no entiende que esto es un proceso de aprendizaje. Es decir, el fumador sabe de todo menos de dejar de fumar. Por eso continúa siendo fumador. En el caso de Toñi está claro cuando ella lo cuenta. Ella contaba que llevaba 45 años fumando, y que había hecho intentos en su Badajoz y no conseguía que la tratasen allí, incluso que había intentado 3 veces dejar de fumar. Entonces ella, haciendo lo que sabía, no podía dejar de fumar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tendría que aprender algo distinto, como en el caso de Manuel, o en el caso ahora que se conecta a Mabel, y que recuerdo que hicimos la captación en un instituto por ir a dar una charla, y la premura y la ansiedad que ella tenía, ¿no? Y no entendía cómo esto tenía que ser un proceso de aprendizaje, y menos lo entendía estando en un instituto, precisamente en el Instituto del Pueblo de Luisa. Pues ella poco a poco entendió de que tenía que aprender cosas, ¿no? Pues lo mismo que cuando se sacó el carnet de conducir. Uno puede tener mucha ansiedad por tener el carnet de conducir porque le ha salido trabajo en un instituto a 50 kilómetros y necesita un coche, pero se apunta a la autoescuela con la idea de obtener el carnet de conducir. Pero una cosa es tener el carnet de conducir y otra cosa es aprender a conducir. Cuando se somete al proceso de obtener el carnet, tiene que pasar 2 o 3 pruebas, una prueba teórica y otra prueba práctica y un test psicotécnico. Es decir, pasa un cribaje. Es decir, no toda la gente que quiere sacarse el carnet de conducir obtiene el carnet de conducir. Se decriba y si tiene unas pruebas psicofísicas idóneas, pasa hacia adelante. Si no las tiene, pues no puede obtener el carnet de conducir por mucho que quiera. Entonces, a los que sí tienen esas condiciones, se le enseña una teoría, y para aprender esa teoría, que no sabemos nada de señales de tráfico, no sabemos nada de vías urbanas, ni de vías interurbanas, ni sabemos nada de luces, ni sabemos nada de semáforos, pues tenemos que aprenderlo y ponemos empeño en aprenderlo. ¿Qué esperamos? Pues esperamos conseguirlo, Entonces la expectativa tiene que ser buena, es decir, vosotros tenéis que esperar conseguirlo.
pero cuando paséis el examen de conducir, no todos obtendréis el aprobado. Curiosamente coincide toda la gente que aprueban el carnet de conducir a la primera con todos los que dejan de fumar a la primera. No llegan al 30%. Están entre el 30, 33, más o menos, dependiendo de cómo sean las personas, si son muy mayores, si son más jóvenes, pero más o menos 1 de cada 3 no lo consigue a la primera. O sea, solo 1 de cada 3 lo consigue a la primera, 2 no. ¿Qué pasa con esos otros 2? Pues tienen que seguir intentándolo. Pero sobre todo cuando lo intentan, quieren conseguirlo. Es decir, cuando hacéis un intento para dejar de fumar, que no sea este, tenéis que intentarlo con más ganas que con lo habéis intentado antes, porque si lo intentáis con la misma, no lo vais a conseguir. Entonces, ese proceso de aprendizaje que uno se somete cuando se somete al carnet de conducir, que sobre todo creo que muchos de vosotros lo tenéis, es parecido a esto. Entonces, cuando uno ya pasa por experiencias parecidas, esta no le debe de ser tan extraña ni tan expectante, ¿no? Ni tan interrogante, es decir, ¿lo conseguiré o no lo conseguiré? Yo digo, lo conseguirás según el empeño que tú le pongas. Porque lo primero que vosotros decís cuando venís a la consulta es que queréis dejar de fumar. Y os parece que solo con decir quiero dejar de fumar tengo que conseguirlo. Si ahora lo traducimos a esto que os he contado anteriormente, quiero obtener el carnet de conducir, no toda la gente obtiene el carnet de conducir cuando se presenta a la autoescuela. He dicho que 1 de cada 3 lo consigue a la primera, 2 no lo consiguen, es decir, el doble. Entonces, lo normal es no conseguirlo a la primera. Pero porque sea lo normal, no quiere decir que porque Ventura lo intente una vez no lo vaya a conseguir, o porque Luisa lo vaya a intentar por primera vez no lo vaya a conseguir, o porque Francisco vaya a intentarlo por primera vez no lo va a conseguir. No, esto no lo sabemos. Sabemos por estadísticas después de someteros al proceso. Entonces, si vosotros realmente, y esto lo hacía una reflexión hace poco Carmen Morrillo, que yo repito mucho la pregunta de ¿por qué fuma? ¿no? Y la gente tiene que buscar los motivos por los que fuma, y Carmen decía, ¿y por qué? Porque se lo preguntaron a ella en un instituto unos niños, dice, ¿por qué en vez de preguntar ¿por qué fumo? No os preguntáis ¿para qué fumáis? ¿Sí? Cada uno de vosotros debería de hacer el ejercicio. Agustina, entérate. Agustina, estás en la sesión, pero estás hablando con Ana Rosa Quintana. Céntrate. Agustina, céntrate en la sesión, porque si no es como si no estuviese. Que te decía que tenéis que centraros en lo que estáis, tenéis que aprovechar esto porque no tenéis muchas más oportunidades de tener estas sesiones, ¿no? Entonces, lo que tenéis que pensar es ¿para qué fumáis? Y los que ya habéis dejado de fumar también deberíais de pensar ¿para qué fumáis? Y muchas veces uno puede no encontrar la respuesta. La respuesta la encuentra conforme va aprendiendo, ¿no? Conforme se somete a ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la gente, por ejemplo, hoy he visto a Francisco Luis Coronado por primera vez en Orellana, yo no le conocía para nada y me imagino que él estaba allí porque necesita dejar de fumar. Y luego me lo ha dicho, es que necesito dejar de fumar. Es que mis piernas me duelen mucho y me tengo que parar cuando voy andando. Tengo lo que llaman el síndrome del escaparate, que ya lo hemos visto aquí, una claudicación intermitente. Necesito dejar de fumar. Eso es lo que me ha dicho. Entonces eso hay mucha gente que lo dice. Mucha gente que dice, vengo porque yo necesito dejar de fumar, porque mi salud ya me lo está pidiendo. Eso es otra cuestión. Cuando uno ya tiene su salud que se lo está pidiendo, como uno que me llevaba 2 informes
del psiquiátrico por otra serie de, por cuestión de otras drogas, y yo los informes me dan igual del tema de otra adicción. Esto está hablando de las consecuencias que estás teniendo en tu salud, pero lo que no me da igual es tu actitud ante el problema que yo te voy a plantear que tienes. Y que tú tengas arteriosclerosis, que tengas diabetes, que tengas depresión, que tengas un trastorno bipolar, que tengas cáncer, que tengas una EPOC, que tengas lo que tengas, como hemos visto hoy también en la sesión de Pela, no es ni más ni menos que tener las consecuencias por fumar. Y os repito, es una cosa que hasta vosotros mismos sabéis, ¿eh? Pero eso no cambia nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque también sabéis que tenéis una conducta, que es la conducta fumadora, que es la repetición de un acto que es repetido, y que por ser repetido se dice que es un acto vicioso. Y hay usuarios, incluso de este programa, después de mucho tiempo, que siguen diciendo que esto es un vicio. Esto no es un vicio. Es viciosa la manera de repetirlo. Es decir, uno tras otro, un cigarro tras otro. Eso es lo que es vicioso. Pero eso no es la enfermedad. Entonces, hay gente que identifica las consecuencias, hay gente que tiene perfectamente identificada su conducta, es decir, lo que hago, las veces que lo hago al día, las veces que lo repito, y hay gente que ya tiene identificado el consumo de tabaco como una necesidad. Es que yo necesito fumar. Y como veréis y veremos en el tiempo, lo que necesita una persona es respirar. Y por el hecho de administrarse la sustancia por vía respiratoria, también hay una característica muy especial en todo esto, ¿no? Entonces, tener que dejar de fumar por las consecuencias, saber que se fuma y que se fuma más de lo que se debiera, o plantear la necesidad, son tres cosas totalmente distintas, entre ellas, pero que no son el todo en este problema, y no son lo más importante. Tener síndrome de abstinencia, tener mono, es fumarme un cigarro y el siguiente fumármelo dentro de 2 horas, o levantarme y nada más levantarme encenderme un cigarrillo. Eso es tener síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia tiene más de 15 síntomas distintos. Esta mañana, después, o esta tarde ya casi, después de la terapia, se acercaba una mujer, pareja de un paciente que debería de estar aquí, no está, pese a la invitación, extendió la invitación al grupo, no es socio de ATAES, y me hablaba de que es que está tan malhumorado, tan irritable, y yo le decía, digo, pues no entiendo por qué. Pues porque yo le puse las pastillas sin el querer. Sí, pero es que no se las toma, no se las quiere tomar. Entonces, si tienes el remedio y no lo usas, estás infratratando, estás tratando de una manera muy parcial. Pero yo digo, el síndrome de abstinencia a la nicotina no es solo tener ganas de fumar, que es el síntoma que más tiempo persiste, sino que es tener ganas de fumar después de mucho tiempo, ¿vale? Y hay gente que lo puede tener porque no es instantáneo. También, bueno, luego os comentaré otra cosa, pero también me gustaría que reflexionaseis si realmente entendéis qué es una adicción, que es esta enfermedad crónica que se repite, que es recidivante, es decir, que se vuelve a tener, y por qué es crónica, si realmente lo sabéis o no. Y si no lo sabéis, yo os digo que con este programa lo entenderéis, y eso es lo que ha entendido Toñi Pardo, y por eso es por lo que estuvo asistiendo en el grupo 27 todas las semanas desde Badajoz hacia Villanueva de la Serena, porque ella entendió que no solo tenía que dejar de fumar, sino entendió que estaba enferma y que esa enfermedad es una adicción, que ya le explicaré las características de la adicción para que lo entendáis. Pero que imaginaros que estáis en las primeras consultas, ¿no? Y que vuestras expectativas realmente no sabéis cuáles son, o normalmente las expectativas están
cambiadas, ¿no? Están distorsionadas. ¿Por qué? Pues porque otra cosa que vosotros, los fumadores, no sabéis es que hay varios tipos de personas fumadoras, ¿eh? Decimos tipo aunque la persona es la misma, ¿eh? Está lo que llamamos el fumador consonante, el fumador que fuma y está a gusto fumando, el fumador, por así decirlo, que le gusta fumar. Todos sois fumadores consonantes, todos decís que os gusta fumar, pero vamos a ver que eso no es ni más ni menos que un engaño que vosotros hacéis, un engaño porque pensáis que os gusta fumar. Bueno, pues eso es lo que llamamos un fumador consonante. Para que lo entendáis también mejor, y sobre todo todos tenemos ya una edad, fumador consonante son los jóvenes, los que empiezan a fumar, los que están a gusto fumando y los que nos parece que disfrutan fumando, ¿vale? Estos fumadores son fumadores que no quieren dejar de fumar, ¿eh? Y son fumadores a los cuales hay que saber dirigir la ayuda que queremos darle. Es decir, esto no vale todo para todos, ¿eh? Vale todo para todos, pero cada uno en su momento. Y hay otro tipo de fumador que son una gran mayoría, ¿eh? Si nos vamos a los mismos porcentajes que el carnet de conducir, os decía que 1 de cada 3 lo consigue a la primera y 2 no. Bueno, pues fumadores consonantes hay 1 de cada 3 y fumadores disonantes hay 2 de cada 3. Es decir, hay muchos fumadores que ya les gustaría no ser fumador. Es quiero pero no quiero, ¿eh? El ejemplo claro lo hemos visto, no sé si Toñi y Manuel recuerdan a una chica del grupo anterior al vuestro que fue en 1 o 2 sesiones y que era una profesional, ¿eh? de la salud, con mucha experiencia y con mucha trayectoria, pero ella se reconocía cuando me escuchaba a mí de hablar y dice: Manolo, es que yo soy esa fumadora, la fumadora que quiere fumar y quiere dejarlo. Y evidentemente fumadores disonantes hay muchos, pero no todos afortunadamente están con esa disonancia cognitiva, es decir, no todos están que quieren pero no pueden o no quieren, ¿no? Es como el que tiene, imaginaros una persona que tiene la cabeza para un lado y los pies le van para otro. Es decir, si tuviésemos que andar con la cabeza para adelante y tuviésemos que andar para atrás, lo haríamos muy mal, ¿no? Nos tropezaríamos mucho. Pues eso es lo que le pasa al fumador con disonancia cognitiva, ¿vale? Y curiosamente son muy frecuentes, ¿eh? Y yo hoy me he encontrado con uno de ellos, arrinconado en una estancia externa del centro de salud, fumándose su cigarro, y lo he comentado en la terapia, los que han estado me lo han escuchado. Y esta persona, yo me he parado 5 minutos con ella a explicarle que el tabaquismo es una enfermedad, y os repito, es un profesional de la salud que trata a personas enfermas y que desconoce hasta dónde llega esta enfermedad. Digo desconoce porque yo le decía: tú estarías en ese rincón, prácticamente ahí, escondida, comiendo pipas y esperando tus pacientes en la sala de espera a que termines de comer pipas, o estarías comiéndote un bocadillo cada hora, o estarías comiéndote un plátano cada hora, por mucho que te gusten los plátanos, o estarías comiendo gambas, por mucho que te gusten las gambas, porque hay gente, a mí me gustan las gambas. Yo no estoy comiendo gambas, ni me escondo detrás de un coche para comer gambas, ni voy con una caja de gambas por la calle.